cordial bienvenida al e-talk del día de hoy. Conozca las principales normas NFPA usadas en la industria, el cual estará a cargo del ingeniero Marco Villa Mendoza, con experiencia en el subsector de hidrocarburos en actividades de diseño, construcción, elaboración de proyectos normativos, elaboración de riesgos mayores y supervisión en las siguientes instalaciones: exploración y explotación de sistemas contra incendios, refinería de petróleo, plantas de almacenamiento de hidrocarburos, plantas de procesamiento de hidrocarburos, plantas envasadoras e instalaciones menores. Jefe de proyecto para plantas envasadoras de GLP en Gas Oil Inspection, SAC. Servicio de supervisión para Osinermin. En Engines on SAC es instructor en cursos de sistema contra incendio de acuerdo a NFPA, evaluación de riesgos y recipientes ASME. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus consultas a través del chat y al finalizar el e-talk se procederá con la lectura de estas. A continuación, le doy paso al ingeniero Marco Villa Mendoza. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida a este talk con respecto a todo lo que es la introducción, se puede decir, a lo que es NFPA. Soy ingeniero químico de profesión, justamente me presentó Joana, bastante experiencia en lo que es todo lo que es normativo, especialmente en la parte de seguridad y bueno, todo lo que referencia bastante en la sector de hidrocarburos. Hablar de NFPA es hablar de un sistema que tiene ya cerca pues, 120 años, que está celebrando ahorita, 122 años creo, 125 años por ella de existencia de la NFPA. Es una entidad sin fines de lucro americana, la cual tiene aproximadamente más de 300 normas publicadas actualmente. Muchas de ellas son códigos. A decir que son códigos, son normas que son obligatorias allá en el caso de Estados Unidos, en Canadá. Nosotros, nuestra normatividad ha adoptado varias de ellas. No, bueno, en algunos casos parcialmente, otros casi en totalidad, pero muchos de los criterios de nuestra normatividad, no solo en el sector de hidrocarburos, también en minería, electricidad, industria en general, habla de la NFPA. Aunque en la industria pues, tenemos el problema, pues, que tiene una norma muy antigua, del año 1964, pero esto, fíjense, en ese tiempo ya hablaba de la NFPA. La NFPA tiene la función, como le digo, de dar las características mínimas que debe seguir un determinado sistema de seguridad. Estas normas están hechas en base a la experiencia. Por otras palabras, está hecho en sangre. Porque ellos se guían de cosas que ha sucedido ya en Estados Unidos y que lo norman para considerar distancias o equipo, materiales, todo eso. Así que ellos ven, en función de las estadísticas de accidentes que tienen ellos van actualizando sus normas. Estas normas se van actualizando cada 4 años aproximadamente. Depende también de muchas veces de las circunstancias. Entonces, tiene que estar actualizándose. Si ustedes quieren leer todas estas normas, inscríbanse a la NFPA y tienen gratuitamente entrar a las 300 normas. Tranquilamente. No lo pueden bajar, pero lo pueden ahí leer tranquilamente. Así que ya no hay el pretexto de que no tengo la norma y que no voy a poder utilizar. Hay en español y hay en inglés, así que por cierto. Así que el que está interesado puede entrar tranquilamente, vayan a la web de NFPA, se inscriben ahí y tienen acceso a las normas. Cada norma es un mundo. Hablamos de 300 normas. Yo lo diferencio en normas madres y normas subsecuentes, yo lo estoy llamando. Si ustedes quieren introducir fácilmente cómo es el objetivo, cuál es el alcance de las normas, pueden comenzar con la NFPA 1, que es el código de NFPA, es el código de contraincendio. Vuelvo a recalcar, cuando digo código es una norma obligatoria en Estados Unidos.
En este caso, para todo momento, para ustedes, para que puedan ver, se hace una idea de qué consiste la norma, vamos a hablar un poco de la introducción, un poco vamos a inducir que cómo manejan la NFPA y algunas normas que he puesto acá que considero que son importantes, actualmente bastante uso y algunos que se están proyectándose. A ver. Entonces, vamos a comenzar la introducción a la NFPA. Como le decía, la NFPA tiene más de 300 normas, le da las referencias mínimas, vuelvo a palabras mínimas, para un nivel de seguridad determinado. La NFPA tiene dos caminos para poder nosotros aplicar las normas. Hay un camino que es netamente normativo, es decir, que ustedes van y cumplen las 300 normas y no van a tener problemas. Pero también hay lo que se llama en base al desempeño. Cuando hablamos de en base al desempeño, es hacer un diseño de un sistema de contraincendio en base a riesgos, ver evaluación de riesgos. La NFPA también tiene su capítulo para la parte de análisis o de evaluación de riesgo, aunque nosotros el inglés, al traducirlo al castellano tenemos un problema, porque la palabra es risk assessment. La palabra assessment, si ustedes lo van a traducir, puede ser evaluación, pero hay una diferencia con la palabra evaluation, que también es evaluación, pero el assessment es una evaluación integral. En otras palabras, si yo hago un risk assessment, una evaluación de riesgo de esa manera, está incluido el análisis de riesgo y la evaluación de riesgo. Así que ahí tienen que tener mucho cuidado al tratar la traducción. Y a veces tenemos un problema, un conflicto. Igual, al manejar NFPA, la norma está en inglés. El que maneja inglés, bacán, ahí lo puede trabajar. Porque muchas veces el traducirlo trae algunos errores de sintaxis que a veces nos ocasiona problemitas. Por eso siempre es recomendable mejor el manejo en inglés. Primera recomendación a ver esta parte de las normas. Partan con ver la NFPA 1, que es el código de contraincendio. Hay unas normas madres que yo les digo, como puede ser la NFPA 30, que es el código de combustibles, de almacenamiento de combustibles inflamables y combustibles, o puede trabajar con la NFPA 58, que es la parte de GLP, o la NFPA 54, que es la instalación tanto interna de GLP como gas natural, o pueden trabajar con el código eléctrico, que es la NFPA 70, o pueden trabajar con el código 72, que es el código para detectores de todo lo que se llama alarmas, o se van a la NFPA 101, que es un código que es la parte de seguridad humana. Y muchos de esos son equivalentes, por ejemplo, el 101 es equivalente a nuestro reglamento de edificaciones que tenemos. Y muchas de esas normas han sido adoptadas. La misma INACAL también ha adoptado. Por ejemplo, si ustedes van a leer la norma técnica peruana de extintores, es la NFPA 10 que lo han traducido. El que quiere trabajar con el reglamento de instalaciones tanto externos como internos de GLP, que es una norma técnica peruana, va a ser adoptado de la NFPA 58 del año 2004. Hay que ir actualizándolo, sí, pero son como bases esas normas. Entonces, la recomendación es siempre trabajar con estas normas y muchas veces me dicen, oye, pero ten cuidado, que siempre que es una idea americana, que tenemos el problema de nuestra realidad. Ahí es una discusión que justamente lleva muchas veces una mala interpretación. Muchas veces me dice, si tú vas a adoptar una norma, cópialo completo. ¿Por qué? Porque ya tiene ya un sentido de la seguridad, mejor dicho, tiene una filosofía de seguridad. Y en este caso ya las normas que están hechas en función normativa, ya está preestablecido tanto el cumplimiento de los objetivos de la NFPA y las metas que busca la NFPA. Pero si ustedes por ahí hacen una desviación y lo interpretan de una manera que no es inadecuada, o viene la norma y nosotros le ponemos un peruanismo por ahí, una recomendación más, puede ser que altere los niveles de seguridad que se quiso proponer. Entonces, ahí donde tienen que tener ustedes mucho cuidado es al tomar la norma, cómo lo van a ustedes a adoptarlo completamente y si es parcialmente, sí tener en cuenta esos parámetros de los niveles de seguridad que debe tener al aplicar esa norma.
Acá ustedes en la primera página están viendo la NFPA 3, que va hace poco de la parte de commission, que es el comisionamiento, que es una norma que hace poco salió, que justamente ve todo lo que es para instalaciones nuevas. Cosa que también entra en conflicto, puede ser de que existe las normas específicas. Por ejemplo, si yo tengo la NFPA 20 de bomba de contraincendio, yo para dar operatividad a esa bomba de contraincendio voy a tener que ir y ver muchas veces la forma de lo que se llama primero la prueba de aceptación del sistema de bomba de contraincendio. Así, repetidamente, como digo, cada norma tiene eso. Pero ¿qué pasa? Si yo comienzo a trabajar con la NFPA 101, por ejemplo, la norma 101 me dice, para todo lo que es el sistema de instalación de rociadores, dirígese a la NFPA 13. Pero quien lo está llamando el reglamento nacional, el reglamento de seguridad humana que tiene la NFPA. No es que yo voy de frente a la NFPA 13 porque a mí me dio la gana. No, tiene que seguir una secuencia. Porque para poder poner ese sistema rociador, debieron cumplir previamente ciertas especificaciones de materiales que tiene que haber, distancias. Porque verdaderamente en un sistema de una edificación se predomina ¿qué cosa? Evacuación. Entonces, por eso, tienen que ir leyendo la norma madre del asunto para poder ir aplicando estas normas. Pero vamos a escuchar un poco, vamos a ver un poco más de esto. Entonces, la NFP es la National Fire Protection. Entonces, es una entidad sin fines de lucro que es la Asociación de Protección contra Incendios. Fue creada en el año 1896 y la primera norma fue la norma de rociadores. Yo no digo aspersores, es otra definición que hay que tener mucho cuidado cuando manejen normas. Hay términos que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es rociador, otra cosa es un aspersor. Cada uno tiene su función. Vamos a ver un poquito ahora, un poco en esta pequeña introducción a lo que tiene. La NFPA, como le digo, se fue una norma que fue creado. ¿Por qué? Porque antes las normas de seguridad no tenían un estándar específico, uno diseñaba con una característica de tubería diferente, los rociadores no estaban estandarizados, entonces se crea esta norma para poder organizar, darle orden a esto. ¿Cuál es la meta para que ustedes, antes de entrar a esta parte de la norma, cuál es la meta de la NFPA? Son 4 puntos importantes, tomen en cuenta siempre esto. La NFPA lo que busca es la protección, lógicamente, de la persona que está en un edificio o una instalación determinada, ver la parte de la infraestructura, donde es una edificación, una fábrica. La cuarta es ver a la gente que puede ser dañado la parte externa a la construcción, a la instalación, a la planta. Y cuarto es dar las facilidades para que puedan ingresar los cuerpos de bomberos y no sufran ni un daño. Estas normas están preparadas para hacer acciones inmediatas. No está para mantener un incendio por largo tiempo. Se supone que ustedes van a entrar y van a estar preparados para, puede extinguirse en un corto tiempo. Ojo. Entonces, está preparado para eso. Por eso muchas veces la misma norma no te dice, oye, yo para tal cosa necesito una capacidad de agua que le digo 4 horas, como entiende nuestra normatividad. No, ese es falso. Puede ser que en nuestra circunstancia diga, pero no hay agua afuera. Entonces en 4 horas ya fuiste, porque tienes que apagarlo inmediatamente. La idea es que no ese incendio sea apagado lo más pronto. O que si se ocurre, se extinga lo más como pueda, no dañar toda una infraestructura. Por eso la protección tiene que verse de esa manera. Ese tema, como yo, es bien interesante y justamente es importante para poder discutir y poder ver estos puntos. Y ahí vamos abriendo algunas partes de las normas que aplicamos en la industria. NFPA 3, porque estamos hablando del comisionamiento. ¿Qué es comisionamiento? Cuando ustedes tienen una instalación nueva y yo quiero probar ese sistema, de esta manera yo puedo aplicar esta NFPA 3 y yo puedo hacer en 3 etapas, lo que se llama el precomisionamiento, commission, que es el comisionamiento y la puesta en marcha. En la primera etapa, es el precommission, ustedes lo que están haciendo es la instalación del sistema de contraincendio y las pruebas sin agua.
Cuando ustedes van a trabajar con el comisionamiento, son las pruebas con agua. Y puesta en marcha ya la aceptación de todo el sistema. Pero la NFPA le da justamente todos los parámetros y cómo tiene que ser el seguimiento del ingeniero de maneja planos, actualización de la información, es todo un procedimiento. Actualmente, esto se aplica bastante, el que está en minerías lo aplica, y en hidrocarburos, especialmente en estos proyectos de refinería grandes que ha habido, que es el PMRT o la ampliación de la refinería de Pampilla que ha habido, todo ha sido con comicio, porque eran unos proyectos muy grandes, no es tan sencillo supervisar eso. Entonces, como digo, me da la opción para poder, metodología para poder hacer las pruebas. Ojo, que esto es independiente a las especificaciones que si ustedes van, aplican directamente una norma, como digo, la 13, la 14, que ellos tienen ya su forma de aceptación. Tengan mucho cuidado. La NFPA 4 me da justamente los estándares para las pruebas integrales. ¿Pero de quién? De la NFPA 3. Está amarrado, la 3 y la 4 están amarrados. Si ustedes van a leer, hay hasta ahí un handbook de los 3 y la 3 y la 4 y me da cada procedimiento de las pruebas. ¿Pero para qué? Para hacer el comisionamiento. Ojo. Y acá justamente un pequeño introducción a lo que maneja, están los códigos, reglamentaciones, todo involucrado, pero para el comicio. La NFPA 10, ahí vamos a hablar de extintores, hablan de extintores. Nuestra norma técnica peruana de extintores lo ha adaptado la NFPA 10, pues la NFPA 10 va variando en el tiempo. Estamos hablando de extintores portátiles. Un rodante también es un portátil. Pero la cuestión está de que ahí se va a aprender un detalle que es muy interesante, que es el manejo de cómo escoger un determinado extintor de acuerdo al polvo químico seco, agua ionizada, CO2. Pero la cuestión está de que mucho de la forma como ustedes eligen un extintor no está en función del peso, sino está en función del ratio de extinción. Es por eso que muchas veces los extintores nacionales no dice eso. Si ustedes van a leer un extintor, dice polvo químico seco, nada más. Algunos dicen ABC, pero no, pues ese ABC debe tener un numerito delante. Puede ser un 10A 120 BC, es un ejemplo. Si yo tomo un ratio de extinción de 10A 120 BC, ese valor de arriba, de 10, o ese numeral de 120 que estamos hablando, me da una característica de extinción. Y eso va a determinar el peso. Y encima, si uno está comprando un extintor listado, que es otra palabra que muchos utilizan en la NFPA, porque esto tiene uno de los parámetros que llama la parte de la seguridad, es mantener un buen nivel de confiabilidad del sistema. Todo esto habla la NFPA 10. Si ustedes van a leer esto, se van a encontrar muchas sorpresas, porque muchas veces nuestra normatividad no lo está ejecutando como debe ser. Y la norma va variando. La NFPA 13, que es muchas veces lo que es más conocido, que es el sistema de rociadores, es lo que ustedes ven en los edificios, hoteles, instalaciones, almacenes. Pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todo muchas veces confundimos, le ponemos todo NFPA 13, todos rociadores, rociadores. Pero no es así. La misma NFPA 13 que yo antes de poner, yo tengo que hacer una evaluación para ver los tipos de riesgos que existen en esa instalación. Imagínense el caso que ocurrió en el incendio de Malvinas, que teníamos solvente, pintura, a eso no le puedes meter agua. Ni el loco meter en ese sitio un almacén agua, no se puede, es como echarle agua a una sartén con aceite. Ahí se tiene que aplicar otro sistema, por ejemplo, pueden aplicar el sistema de la NFPA 16, que son normas con espuma. No todo es, como dice, yo voy y la aplico, no, primero tienen que evaluar tipo de material, cómo lo instalo, cómo almacenar el tamaño del techo, falso techo, y la norma le va a hablar de todo, pero tienen que tener en función de riesgo. Es una norma que es muy utilizada. Otro punto que ustedes deben tener en cuenta, para que justamente lo voy a adelantar un poco. Si ustedes están hablando de NFPA 13, están hablando de un rociador. De repente van a hablar vamos a un poquito de la NFPA 15, que es un aspersor. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que la NFPA 13, el rociador, apaga un incendio, mientras que un aspersor enfría.
¿En fría qué es? Por ejemplo, está un incendio al costado de un tanque. Yo le pongo un aspersor porque las gotas son mucho más chiquitas y hay una mejor transferencia de calor para poder evitar de que la radiación que genera el incendio impacte al cuerpo del tanque y puede elevar la presión interna de este recipiente. Es manejo justamente la NFPA 15, el estándar de pulverización o aspersor, y manejar eso. Y eso que estamos hablando de la NFPA 14, que son montantes. Podemos hablar también de este caso de la NFPA 20, que dice bomba y contraincendio, bomba, bomba. Si ustedes se ponen a ver la bomba y contraincendio, se caen de espalda con muchas cosas que cómo lo estamos aplicando. Son bombas listadas actualmente. Y en nuestro país mucho estamos con problemas de eso. No hay, muy poco utilizan. Nuestra mayoría de instalaciones domiciliarias o edificios no cumplen con las normas. Es costoso, sí, es costoso. Comprar una bomba de esta listada vale caro, pero de todas maneras, entonces, ¿cuál es la forma de mitigar? Hay que verlo. Y la misma norma no es obligatorio poner una bomba contra incendio. Nuestra norma dice, tienes que cumplir con la NFPA 20, tienes que poner bomba contra incendio. Es falso. Tú lo pones cuando tú no tienes presión y caudal, a los puntos donde te vas a poner, donde necesitas agua para apagar un incendio. Yo puedo trabajar con un tanque elevado y ese tanque elevado me da la presión y caudal, yo necesito bombas. Y necesito darle confiabilidad al sistema. Esa es una palabra que muchos lo ven. Entonces, por ello, hablar de NFPA 20 nos podemos pasar una semana tranquilamente hablando de NFPA para entender cómo escojo una bomba de contraincendio. Es todo un tema. Pero es muy interesante. Mucha gente le gusta esa parte. Hablar de NFPA 24, ya estamos hablando de redes de tuberías y redes privadas. Estamos hablando. ¿Cómo estamos hablando de redes privadas? Si yo tengo una planta industrial, la red privada es partir de mi pared, de toda la parte interna. Y que lo que pasa es que en Estados Unidos sí hay red pública y red privada sí funciona. Porque ahí sí, en la red pública yo tengo caudal y presión que yo necesito para apagar un incendio, para el mayor riesgo. Y hay que hablar de riesgo. Mientras que acá, lamentablemente, nuestra red no tiene presión ya, o cada incendio que tiene hay un dolor de cabeza. Ya ustedes ya saben eso con los bomberos que por eso sufren con esto. Entonces, es la disposición del equipo que va a darle la tubería que le va a dar agua al que los sistemas rociadores, sistema de aspersores, espuma, hidrante, ya todo eso a esta norma. En FPA 25 también es otro importantísimo, porque habla todo lo que es inspección y prueba. Si miren, yo de nada sirvo poniendo un buen sistema de contenido si después no hago el mantenimiento, porque acuérdense que yo ese sistema tengo que darle confiabilidad. Cuando hablo de confiabilidad es que ese sistema es que no opere nunca, pero cuando opere funciona. Miren cómo es la paradoja. Y como dice, ese equipo yo quiero que muera sin utilizarse, porque yo no quiero que ocurra nunca un incendio. Pero en el momento que ocurra, yo lo puedo tener parado y yo quiero que funcione. Porque el ser humano tiene un problema, se confía mucho. Van a ver que si ustedes están en una reunión o en donde trabajan ustedes, venga un extintor ahí colgado, van a pensar que el extintor me va a salvar la vida en el caso de un incendio. Lo que pasa es que ese extintor lo que aprietan y lo que bota es talco. Se confiaron. Entonces, ¿qué es lo que da justamente la NFPA 25? Que sigue manteniendo los niveles de confiabilidad del sistema. Ustedes cumplen con esto en todo lo que es sistema de agua y contra incendio, van a estar siguiendo ese nivel. Pues la NFPA 25 es toda una norma y también es un código de protección. NFPA 72, alarmas. Yo ahora me decía, alarma, ya, esta norma me está diciendo alarma, ¿cómo coloco mi alarma de mi cuarto o de mi casa? No, acá te habla de los sistemas generalizados de alarma. Acá están hablando tanto de cómo es el sistema, fíjense, de la alarma que tú tienes en tu casa, una alarma en un sistema de un panel que tiene que tener de una institución o una fábrica, la cuestión de cómo abarca una universidad, por ejemplo, una ciudad universitaria, de cómo las alarmas allá en Estados Unidos puede posibilidad de que en la vía pública también hay alarma. Por ejemplo, hay un incendio por ahí, tú tocas una alarma y llamas a la comunidad, a los bomberos de la localidad. Todo eso abarca la NFPA 72. Y muchos de los parámetros señala también de que estas instalaciones, como es confiabilidad, tiene que ser todo equipos listados, confiables. Si no, no funciona. Acá no hay de poner equipo de hechizos. Acá no. Acuérdense, cuando funcione me tiene que dar bien el esto. La instalación eléctrica, lamentablemente, también es discutible, porque esto tengo que cumplir con la NFPA 70. Y es NEC.
Y el que es electricista de ustedes, alguna vez de los participantes de electricista sabe que va la diferencia entre un NEC y una norma IEC. Nuestro código eléctrico es IEC. Entonces, fíjense que cómo ha tenido un problema que hay actualmente con respecto hasta cómo estamos aplicando estas normas. La NFPA 101, justamente a los señores que están viendo la parte de construcción, edificación, todo eso, van a esta norma. Yo quiero poner una instalación, un sistema de construcción en una cárcel, voy a la 101, un hotel, voy a la norma. Y fíjense, hay un ejemplo, mira, para terminar esta parte de la exposición. Señala, ejemplo, que especificación, ejemplo, como hablábamos de cárcel, dice de que en un establecimiento de cárcel había mucho incendio en cárceles en un país, no quiero dar nombres. Entonces, pusieron, fíjese, pusieron rociadores a las cárceles. En las estadísticas bajó los incendios, fíjense, en las cárceles, pero aumentó los suicidios, porque hicieron instalaciones que eran inadecuadas, porque hay rociadores para cada tipo de instalación. No ibas a poner un tubo de esos, pero dicen a colgar pero los presos. Todo esto es manejo de normas. Bueno, en este corto tiempo hablar de normas, como le digo, es muy, muy interesante. Justamente es una buena introducción para ustedes y como le digo, es el manejo. Pueden tener la norma, pueden ir entrando y con estos cursos les va a ayudar un montón. Bueno, dejo justamente, Joana, para algunas preguntas. ¿Sabes? Agradecemos al ingeniero por su presentación. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Tenemos una consulta sobre qué significa que un equipo sea listado UL. Mm. La NFP habla de dos términos. Lo que es listado, listed, o también lo que llama approved, aprobado. De forma general, aprobado es una entidad tercera, puede ser una entidad gubernamental, que da conformidad de que un determinado equipo está instalado, está diseñado, cumpliendo con la norma, está ok, es aceptable. Un listado es también una certificación, pero es por una entidad reconocida independiente, particular. UL es, no, hay UL que es un laboratorio, que es americana, pero también puede trabajar con ATEX, que es europea. Hay IEC, hay varias entidades que listan, pero son reconocidas internacionalmente. Todo lo que busca NFPA es que todos los equipos sean listados para que me dé lo que dice, vengan equipos certificados y que han evaluado como sus laboratorios de pruebas y que está cumpliendo con las especificaciones que señala las normas con características de la NFPA, porque la NFPA también tiene normas que respecto a materiales, características. A ver, otra pregunta. Tenemos otra consulta sobre, si bien las normas establece que personal debe ser calificado, ¿esto trae algún nivel dicha certificación? ¿Debe ser solo por NFPA o por cualquier entidad? Miren, lo que pasa es lo siguiente, es problema nacional. Bueno, como digo, son temas que el curso se ve bastante, ¿no? Y especialmente en NFPA 25, que piden certificación. Igual va a ocurrir con la NFPA. Vamos al caso de NFPA. Miren, un ejemplo bien simple. Y eso está porque lo han adoptado la norma técnica peruana. Les doy el ejemplo. Si ustedes ven a la norma técnica peruana de extintores portátiles, casi al final dice de que el mantenimiento y la recarga del extintor tiene que ser por empresas que estén registradas. Perú, en la NFPA también lo dice. Lo han adoptado la norma y la han puesto ese parrafito. Certificada. Registrada todavía acá. ¿Existe acá en el país? No existe. En Estados Unidos, claro, sí existe. Es que el problema está que ahí la gente sí está, como tiene las normas a la mano, hay gente que está entrenada, hay un fray marshal, hay un procedimiento o una forma de la cual ellos garantizan. Acá en el país no tenemos. Dice la norma, ejemplo, un 25, uno que es experto en inspección y mantenimiento, especialmente
de sistemas de contraincendios en agua. Ellos dicen que, por ejemplo, si tú quieres mantener la confiabilidad, tú tienes que tener gente que reemplace repuestos que sean listados. Entonces, la responsabilidad, aparte que la responsabilidad del sistema de contraincendio es del propietario, también responsabilizas a la persona que está encargado y es responsable de hacer el mantenimiento del bomba. ¿Cómo yo veo de que el expertise de esta empresa calificada en el Perú no lo tenemos? Ni la autoridad todavía lo ha puesto. Eso justamente muchas veces en los foros del Colegio de Ingenieros se dice, oye, tenemos que preparar gente. O sea, en Jinson, en su parte, justamente en estos cursos, comienza a dar la introducción. Y mucha gente que está editando justamente tiene la suerte que llevo cursos en Jinson y están aplicando. Pero en sí, el Estado no ha sacado un registro que sepa. Va a tener que haber una manera de calificar, porque si no, ¿cómo damos la confiabilidad a estos sistemas? ¿Te das cuenta? La cuestión es un poco que tiene que evaluarse, es una problemática que tenemos en el país, no solamente en el Perú, es a nivel latinoamericano y otros países que tienen problemas con los especialistas en contraincendio, ¿no? Otra pregunta por ahí. Nos consultan también sobre en un equipo UL necesariamente tiene cumplimiento de la normativa NFPA. La NFPA te llama, güey. Y no es UL, es listado. UL es uno que entre lista. Por ejemplo, yo puedo trabajar con áreas clasificadas, por ejemplo, cuando hablan de áreas clasificadas, estoy hablando de instalaciones eléctricas en zonas donde puede haber ambiente o vapores o gases inflamables. Inflamables, ¿eh? Quien le gusta eso es clase 1. Si yo tengo un gasolina, por ejemplo, como GLP o gas natural, toda la instalación eléctrica en esa zona donde puede haber presencia de ese tipo de gases, yo tengo que poner instalación eléctrica a prueba de explosión o para áreas clasificadas. Ya. ¿Qué dice la norma? Y esto tiene que estar certificado. Lógicamente, son equipos que son resistentes para ese tipo. Al ser listado, yo puedo trabajar con UL, sí, yo puedo encontrar catálogos de instalaciones eléctricas UL, pero si yo puedo tener europeo, me puedo certificar también con ATEX. Ojo, si la autoridad acepta otra entrada de otro tipo de certificación, bien, gracias. La cuestión que la autoridad tiene que decir. En el país, la autoridad no dice nada. Y lo peor de todo es que muchas veces INACAL dice que no, que la certificación, esa es la certificación como entidad de norma técnica peruana, no es obligatorio. El que le tiene que decir cómo es la certificación es la entidad que adopta la norma técnica, porque cada norma técnica de INACAL no es obligatoria, son normas recomendadas. Se hace obligatorio cuando un ministerio o una entidad pública lo hace suya y lo publica en su reglamento. Mientras tanto, todas esas normas son normas solamente recomendadas. ¿Te has dado cuenta? Entonces, el manejo de UL, toda esa certificación, en caso de hidrocarburos lo tenemos más claro, pero en industria no está claro porque no lo están aplicando al 100%. Es todo un tema. A ver, ¿qué otra pregunta por ahí? Tenemos una última consulta. Está sucediendo en muchas instalaciones que para hacer la prueba de incendio, de sistema contra incendio, al ser un alto consumo eléctrico y de agua, no se da en su experiencia. ¿Qué alternativa se podría aplicar? Es todo un tema, no hay que ser pesimista, pero que maneja NFPA 20. Si a mí me preguntan, mira tu pregunta, la pregunta que estás haciendo, si a mí me preguntan, o bueno, a veces me preguntan, Marco, ¿cuál es mejor? ¿Una electrobomba o una motobomba? Y yo siempre le digo, acá en el Perú es una motobomba. Pero ¿por qué no la electrobomba? Si usted, el que ha hecho la pregunta revisa la NFPA 20, dice que para poner una instalación, una electrobomba, tú debes tener por lo menos 2 fuentes confiables de electricidad, en otras palabras. Primera pregunta, ¿el Perú tiene fuente confiable de electricidad? Tendrías que irte a un sitio donde tenga, ejemplo, el límite entre el del norte y el del sur y que tengas 2 medidores para eso, para que si te falla uno, sea el otro. Yo espero que fuera un apagón y te... Ah, no, pero tengo grupo. El grupo, si tú quieres que sea confiable tu grupo electrógeno, tendría que ser tu grupo listado.
porque tú tienes que adaptar de que ese grupo va a funcionar tanto para darle la energía en el momento del incendio. No debe parar. Imagínate que el bombero esté entrando con su manguera y tu grupo se pare. ¿Cómo le vas a dar la confiabilidad? Pues no es tan, tu pregunta es interesante, pero si tú vas a aplicación normativa, acá en el Perú, electrobomba, no. Supongo una electrobomba, pero ¿sabes qué? Pone al costado una motobomba. Pero para mí, en un sistema, la que me da la confiabilidad a ese sistema es la motobomba. Volvemos al tema de confiabilidad. ¿Te das cuenta cómo es el manejo de la norma? Lo que yo quiero es que los bomberos entren de forma segura y que manejen. ¿Por qué? Te voy a decir ahorita, ¿por qué los bomberos no agarran la bomba de contraincendio de los edificios? Por dos razones principales. Porque a veces ni están la bomba, porque no, y segundo, porque no tienen confianza de ese tipo. Porque lo primero que hace es cortar la electricidad en toda la zona y de que te sin bomba. Los pobres están luchando con su bomba de su camión. Es todo un tema. Ya, mejor lo dejo ahí porque es todo un tema. No sé si hay últimas preguntas por ahí, Joana. Tenemos una última pregunta. A ver, eh, le gusta, a ver. Muy ¿cuál buena sería, pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el código de NFPA que tocaría el tema de escaleras de emergencia y puertas antipánico? NFPA 101. Esa es la norma. Vayan al código de NFPA 101. Ahí está todo lo que es evacuaciones, escalera, todo lo que quieras. Y construcción a la NFPA 5000. Pero ahorita, si tú quieres seguridad, vayan a NFPA 61. Te dice que las puertas de cortafuego tienen que ser listadas. Entonces, ¿cuál es el problema? De que si traemos, no que yo esté en contra de la tecnología europea, sí se puede, pero si tú vas a construir con tecnología europea, haz todo europeo, pues no seas malo, no lo cruces, porque son diferentes tipos de filosofía de seguridad, materiales, todo, no, pierdes en esto. Ya, Joana, creo que no hay otro más por ahí, ¿no? Bueno, con esto daremos como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los participantes su asistencia el día de hoy y comentarles que este TikTok ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también que el ingeniero Marco Villa se encuentra dictando cursos de protección contra incendio en nuestra modalidad virtual. Para mayor información pueden solicitarla a los siguientes correos: online@enginson.org y online4@enginson.org. Que tengan muy buenas tardes.